Muy buenos días, mis queridos estudiantes de noveno año. De nuevo, en cumplimiento de los programas de estudio, esta vez desde nuestras casas. Verdaderamente los extraño mucho a todos, pero no podemos quedarnos con este impasse, sino que simplemente vamos a seguir impartiendo la materia conforme el programa de estudio. Nos quedó pendiente las exposiciones de sus proyectos que estoy convencido que iban a ser excelentes, todas, a como lo hicieron con la materia de métodos, que quedé muy sorprendido con todas prácticamente las exposiciones que hicieron. Nos queda pendiente cuando entremos a clase esa exposición de los proyectos. No obstante, sí tengo los trabajos de ustedes ya recopilados con esa nota parcial, que hay que darla de esta forma por las circunstancias en las que estamos envueltos. Vamos a seguir con el programa. La clase pasada, que ya forma parte del programa de la prueba escrita correspondiente al primer trimestre, a la segunda evaluación, hacíamos una conclusión precisamente de todas las partes importantes de acuerdo a la nutrición, de acuerdo al metabolismo, de acuerdo a los buenos hábitos alimentarios, y se da por culminada la primera parte de biología, donde ustedes, repito, en los proyectos explicaron todos los sistemas y se culminaba con esta parte de metabolismo y alimentación en la adolescencia. La otra parte de nuestra lección está relacionada con la parte de física. Recuerden que en nuestros programas nuevos, en séptimo, octavo y noveno, vemos de una forma progresiva contenidos de séptimo, que sería física, química y biolo. También en octavo, física, química y biolo. Y en noveno, que se empieza con biolo, después continúa física y después se sigue con química. Vamos en la clase de hoy ya a comenzar términos nuevos relacionados con la parte de física. Debemos tener calculador en mano. Recordar que tenemos que trabajar quizás algunos problemas, algunas conversiones, y en la clase vamos a hacer las explicaciones respectivas. El tema que nos concierne es el tema del movimiento. La primera parte de nuestro programa noveno está relacionada con el término movimiento, que en séptimo año discutimos que el movimiento es relativo. Y era relativo precisamente porque depende del punto de referencia, todo podía estar en movimiento. Y todo es una cadena precisamente dentro de ese movimiento. Si vamos a analizar un ser humano, por más en reposo que parezca, todo su sistema interno está en movimiento. La sangre fluye, el corazón está en constante latir, los pulmones intercambian, las neuronas con impulsos eléctricos. Si vamos a analizar nuestro planeta Tierra, tiene una órbita alrededor del Sol, también está en movimiento. Y dentro del planeta Tierra hay materia viva y materia inerte. O sea, no podemos decir que una piedra no tenga movimiento. Su movimiento es relativo porque al estar dentro del sistema, el planeta Tierra también tiene un movimiento alrededor del Sol. O sea, que lo primero que tenemos que saber es que el movimiento es un concepto físico desde el punto de vista relativo, porque depende del punto de referencia, podemos decir que todos estamos en movimiento. El tema de hoy precisamente está relacionado con el movimiento como proceso físico, y la rama de la física que se encarga de este estudio es la física mecánica. Vamos a anotar en nuestro cuaderno la fecha del día de hoy y el tema, que es el movimiento como fenómeno físico. Les decía que la mecánica es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Y ese movimiento de los cuerpos se estudia desde dos puntos de vista, dos ópticas diferentes. La cinemática, que describe el movimiento, o sea, cómo se produce, qué forma tiene, si es circular, si es irregular. Y la dinámica, que explica las causas de ese movimiento. Es decir, ¿qué provocó ese movimiento circular? La cinemática dice que el movimiento es circular. Bueno, ¿qué causas provocan ese movimiento circular? Si son una fuerza, si hay algún tipo de agente externo o interno que lo provoca. Entonces,
La cinemática y la dinámica son dos subramas dentro de la física mecánica. La física mecánica estudia el movimiento y a su vez la cinemática describe cómo ocurre y la dinámica da las causas propiamente de ese movimiento. El movimiento está definido desde el punto de vista físico como el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro. Si yo me acerco, yo quizás me estoy moviendo, pero el que está en la silla, el estudiante que me está observando puede decir, yo me estoy acercando al profe. Es decir, dependiendo del punto de referencia, podemos decir quién se mueve y quién no. Por eso existen diferentes conceptos importantes a los cuales voy a ir explicando poco a poco y que están relacionados con el movimiento. Por ahora podemos anotar en nuestro cuaderno el concepto de movimiento. Movimiento es el cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro cuerpo. Repito, concepto de movimiento. Cambio de posición de un cuerpo con respecto a otro cuerpo. Como les decía, existen diferentes conceptos relacionados al movimiento. Uno de esos primeros conceptos podemos analizarlo como trayectoria. Es decir, la trayectoria viene a ser como el camino o recorrido que realiza un cuerpo de un punto a otro. Es decir, supongamos que tenemos el cuerpo A y el cuerpo B. Puede ser que un cuerpo realice esta trayectoria. Puede ser que un cuerpo realice esta trayectoria. Puede ser que un cuerpo realice esta trayectoria. Y así sucesivamente. Es decir, que la trayectoria es el recorrido que realiza un cuerpo de un punto a otro punto. Existen diferentes tipos de trayectoria que están muy bien explicadas en su libro de texto. Está la trayectoria rectilínea, que es en línea recta, puede ser la circular, puede ser la parabólica e incluso la irregular, como en este caso, supongamos una abeja con el viento que va de una flor a otra flor. Entonces, existen diferentes tipos de trayectoria, o sea, el camino recorrido que realiza un cuerpo de un punto a otro puede ser de diferentes formas. Si vamos a analizar cuando se patea un balón de fútbol, al patear un balón de fútbol describe una figura que van a ver en matemáticas en noveno, que se llama función cuadrática. En este caso, la función cuadrática describe una forma que se llama parábola. La parábola precisamente es un tipo de trayectoria o recorrido de un cuerpo. Hay otras, si vamos de San José a Ciudad Quesada, por todas las curvas y vueltas que hay tenemos una trayectoria irregular. Los planetas, por ejemplo, no realizan una trayectoria circular, sino que la trayectoria órbita de los planetas se le llama elíptica, que es otro tipo de trayectoria que está relacionada precisamente con el recorrido. Es decir, que enumerando los tipos de trayectoria, podemos mencionar que las trayectorias pueden ser rectilínea, irregular, parabólica, circulares y elípticas, entre otras. Es decir, que los cuerpos describen un recorrido de diferentes formas. Repito que en su libro de texto está muy bien explicada los tipos de trayectoria. Específicamente en la página 69 del libro de texto viene un cuadro resumen donde trae los tipos de trayectoria y algunos de los ejemplos que posteriormente vamos a ir explicando
a lo largo de esta lección, por cuanto este concepto de trayectoria también está relacionado con otros conceptos fundamentales. Podemos analizar dentro del concepto de movimiento el término distancia. La distancia es la medida que existe entre un punto y otro. De manera física se determina con una D minúscula y la unidad de medida son los metros. Recordar que en el Sistema Internacional de Unidades los metros sería como una M minúscula. Es decir, que la distancia es el equivalente al espacio o la trayectoria recorrida de un punto a otro, pero ya medible. Es decir, que cuando estamos hablando de 100 metros, en la magnitud de longitud, el 100 nos está diciendo la medida exacta que existe en ese recorrido. Y se determina con una D minúscula. Siempre la distancia se va a definir como la sumatoria de todas las trayectorias. Es decir, que cuando estemos analizando las trayectorias, vamos a analizar que la distancia siempre va a ser la suma de todas las trayectorias. Voy a dar un tiempito para los que están copiando en el cuaderno para definir otro concepto, que es el concepto de desplazamiento. Vamos a ver que distancia y desplazamiento no es lo mismo desde una óptica física. El desplazamiento tiene en cuenta posición inicial y posición final en cuanto a una trayectoria determinada. Se representa con la letra D, pero tiene una flechita encima. Eso significa, esa flechita significa carácter vectorial. ¿Qué significa que sea un vector? Que esta magnitud hay que tener en cuenta la unidad de medida y la dirección y sentido. O sea, que si estamos analizando el desplazamiento, vamos a tener en cuenta que el desplazamiento depende de la posición inicial y final del cuerpo. Se representa con una D, pero con una flechita. Esta flechita significa vector. ¿Qué cosa es un vector? Una magnitud que tenga unidad de medida y la dirección y sentido. Si estamos analizando esta magnitud 100 metros y estamos analizando, por ejemplo, la magnitud 100 metros norte, esta magnitud corresponde a distancia porque no tiene dirección. Esta magnitud corresponde a desplazamiento, que es un vector y que depende de la dirección. La distancia, por no tener dirección, se le considera una magnitud escalar. Ahora vamos a hacer una diferencia o una comparación entre ambos términos. Es decir, que la distancia es escalar porque no tiene dirección.
El desplazamiento es vectorial porque tiene dirección. La diferencia entre los términos magnitud escalar y magnitud vectorial radican precisamente en que uno no tiene dirección y el otro sí tiene dirección. Vamos a establecer un cuadro resumen entre distancia y desplazamiento. Retomo el concepto: el desplazamiento depende del punto inicial y final, es un vector, es una D minúscula con una flecha a diferencia de la distancia, que sigue siendo una D minúscula pero no tiene flecha. Pusimos los dos ejemplos acá. Esto es un ejemplo que pertenece a distancia y esto es otro ejemplo que pertenece a desplazamiento. En base a este concepto vamos a hacer una comparación. Recuerden que toda comparación tiene semejanzas y tienen diferencias. Entonces vamos a comparar entre los términos distancia y desplazamientos. Si vamos a tener la característica de unidad de medida, puede ser una semejanza. Se mide en metros. Igualmente, su medida es en metros. La distancia se representa con la letra D y el desplazamiento con una D con una flechita. Por tanto, a la distancia se le denomina magnitud escalar y al desplazamiento se le denomina magnitud vectorial. La distancia es la suma de todas las trayectorias. Y el desplazamiento depende del punto inicial y final. Es decir, que viendo la comparación entre ambos términos, hay una comparación en cuanto a semejanza, que ambos se miden en metros. La simbología de la distancia es una D minúscula y el desplazamiento es una D con una flecha. La distancia es una magnitud escalar, a diferencia del desplazamiento, que es una magnitud vectorial. La distancia es la suma de todas las trayectorias. Y el desplazamiento depende del punto inicial y final. Quizás visto así, a grosso modo, no nos queda muy claro desde el punto de vista matemático. Vamos a aplicar estos contenidos ahora a eventos que puedan suceder. Vamos a partir del concepto de móvil. Se le llama móvil a un cuerpo que esté en movimiento. No necesariamente tiene que ser un automóvil. Un móvil es un cuerpo, llámese esfera, llámese un bolín, llámese una bola o una caja que esté en cierto movimiento. Es decir, el término, repito, móvil se refiere a un cuerpo que esté en movimiento. Podría estar en reposo, pero como estamos analizando en este caso nuestro tema movimiento, siempre vamos a considerar el móvil como un cuerpo que esté en movimiento. Vamos a analizar diferentes casos. Voy a poner el primer caso. Supongamos que Ana Laura sale de su casa, llamémoslo el punto A. Ana Laura sale caminando de su casa, llega al colegio y ese tramo Ana Laura camina 450 metros. Cuando terminan las clases, Ana Laura se devuelve del colegio a su casa, recorriendo por el mismo recorrido, trayectoria, los 450 metros. Es decir,
De acuerdo a este ejemplo del recorrido de Ana Laura de su casa al colegio y del colegio a su casa, podemos calcular la distancia y podemos calcular el desplazamiento. Es decir, la distancia siempre va a ser la suma de todas las trayectorias. Es decir, 450 metros más 450 metros. Y en este caso, lo que estamos hablando sería de 900 metros. Es decir, que Ana Laura recorrió 900 metros, la distancia total de su casa al colegio y del colegio a su casa. El desplazamiento, aquí sí hay que tener en cuenta algo importante. El desplazamiento, como es un vector, tiene que tener en cuenta dirección. Y hay un primer concepto importante. Para el desplazamiento, si un cuerpo parte de un punto y llega al mismo punto, el desplazamiento va a ser igual a 0. Supongamos la parte vectorial. Supongamos que este es el norte y este es el sur. Vean que Ana Laura sale de su casa al norte, entonces serían 450 metros. Pero como ahora va contrario, el desplazamiento tiene en cuenta también la dirección. Cuando las trayectorias van en sentido contrario, se restan. Y en este caso, como partió del punto inicial, su casa, y llegó nuevamente a su casa, el desplazamiento sería 0 metros. Es decir, que la distancia siempre va a ser la sumatoria de todas las trayectorias. Sin embargo, el desplazamiento tiene en cuenta los vectores. Si van en sentido contrario, se restan. En este caso, como salió y llegó al mismo lugar, el desplazamiento es 0. Copiemos el ejemplo y la nota importante para el desplazamiento. Si se parte del punto inicial y se llega al mismo punto, el desplazamiento siempre va a ser igual a 0. Vamos a dar un tiempo prudente y voy a explicar un segundo caso. Podríamos llamarle esto ejemplo 1 para tenerlo bien organizadito ahí en el cuaderno. Vamos a tomar en cuenta el segundo ejemplo. Supongamos que un móvil cualquiera parte de un punto A llega a un punto B con 55 metros y se devuelve a un punto C 40 metros. Es decir, la distancia siempre va a ser la sumatoria. Perdón, aquí me equivoqué. Distancia, recuerden que no es vector. La distancia va a ser la sumatoria de las trayectorias. 55 más 40, que serían los 95 metros. El desplazamiento, como vamos en sentido contrario, se restan, disculpen. Entonces, en este caso, voy en una dirección y como voy en dirección contraria, se restan. Y en este caso, el desplazamiento sería a 55, le quito 40, serían 15 metros. Y hay que dar una dirección. Entonces, supongamos que la dirección, en este caso sería norte. Bueno, ya el ejercicio nos lo dice exactamente. En la próxima lección vamos a elaborar ya ejercicios sumándole otros conceptos de velocidad y rapidez. Y ahí nos especifican directamente la dirección. Supongamos que en este caso quedó al norte. Es decir, que el desplazamiento siempre va a ser la resta en el caso de que vayan en sentido contrario. Llamémosla a este ejemplo 2. Voy a dar un pequeño tiempo
y vamos a analizar un ejemplo número 3. Supongamos ahora que el desplazamiento y la distancia se den en la siguiente dirección. Un móvil, supongamos que Lucía, por ejemplo, sale del cole, llega al centro de Ciudad Quesada y después baja hasta la Escuela San Francisco. En este recorrido al centro, Lucía demoró 400 metros. Y del centro a la Escuela San Francisco, en este caso, 300 metros. Llamémoslo punto B. El desplazamiento dijimos que siempre depende del punto inicial y el punto final. Cuando nosotros tengamos una trayectoria que forme un ángulo de 90 grados, el desplazamiento que va a ser desde el punto inicial al punto final se va a calcular a través de un teorema que ya ustedes han visto y han resuelto mucho, que es el teorema de Pitágoras. Siempre que la trayectoria forme un ángulo de 90 grados, el desplazamiento siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, si vamos a analizar la distancia, no tenemos problema. Suma de las trayectorias. 400 metros más 300 metros. Y en este caso van a ser 700 metros. Si vamos a analizar el desplazamiento, si forma un ángulo de 90 en la dirección que esté, siempre va a ser la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa es la raíz de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que el desplazamiento de Lucía va a ser la raíz cuadrada de 400 al cuadrado más 300 al cuadrado. Con nuestra calculadora hacemos la operación correspondiente. Es decir, ponemos la raíz 400 al cuadrado más 300 al cuadrado y en ese caso nos da el resultado. Nos da 500, es decir, que el desplazamiento de Lucía va a ser de 500 metros más una dirección que posteriormente, con los problemas que vamos a explicar en la próxima lección, vamos a hablar entonces de la dirección, porque en el desplazamiento, además del número y la unidad de medida, hay que dar una dirección. Ahora estamos hablando puramente de la opción numérica. Entonces, la distancia siempre es la suma de las trayectorias. Si yo tengo un móvil que describe, como en este caso el recorrido de Lucía, que llegó al centro de Ciudad Quesada y del parque bajó hacia la parte norte buscando la Escuela San Francisco, con estos recorridos, el desplazamiento siempre va a ser la hipotenusa del punto inicial al punto final. Y esa hipotenusa se va a calcular como la raíz de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Aplicando nuestra calculadora nos da 500 metros. Importante la expresión numérica. Si me da en notación de raíz, lo llevo a notación decimal. Ya eso lo conocemos en la calculadora y en la próxima clase ya vamos a hablar directamente de cómo ubicar las direcciones. Es decir, dos términos importantes, distancia y desplazamiento. La distancia es la sumatoria de las trayectorias y el desplazamiento, que es una magnitud vectorial, depende. Si los vectores o las direcciones van en el mismo sentido, se suman. Si van en sentido contrario, se restan. Y si forman un ángulo de 90, en ese caso el desplazamiento se calcula mediante el teorema de Pitágoras.
En la próxima lección vamos a conocer dos fórmulas importantes relacionadas con estos dos términos de distancia y desplazamiento, que serían velocidad y rapidez. Hay otros términos que debemos conocer, los voy a enviar a través del WhatsApp a tarea para la próxima semana, donde vamos a incluir conceptos importantes como punto, punto de referencia, velocidad, rapidez y algunas operaciones para recordarnos de notación científica, cómo llevar de una numeración en notación decimal a notación científica. Ya eso lo habíamos visto en séptimo, pero también vamos a hacer vamos a recordarnos a través de algunos ejercicios de tareas que les voy a enviar. Muchísimas gracias por la lección de hoy. Espero que hayamos conocido que el movimiento de los cuerpos es relativo, no es absoluto, y que existen conceptos importantes a la hora de ir de un punto a otro. Existen diferentes formas de hacerlo y que distancia y desplazamiento no es lo mismo. Una es una magnitud escalar y otra es una magnitud vectorial. Dios me los bendiga. Seguimos desde casa, los extraño y ojalá que muy pronto podamos estar en las aulas.